en Radio Santa Fe. Dígale a Pulgarín, lunes a viernes a las 12 del mediodía, en los 1070 AM. ¿Qué tal, amigos? Les habla Jairo Pulgarín. De lunes a viernes, todos los días, desde las 12 del día, de 12 a 1 de la tarde, dígale a Pulgarín. ¿Quiere desahogarse? Dígale a Pulgarín. ¿Está cumpliendo años? Dígale a Pulgarín. ¿Tiene algo que contar? Dígale a Pulgarín. A las 12 del día, en Radio Santa Fe, dígale a Pulgarín. Lunes a viernes a las 12 del mediodía, en los 1070 AM. Radio Santa Fe me gusta más. Son las 12 del mediodía, 40 minutos, y que señor cantante Héctor Lavoe, el rey de la puntualidad. 12:40 minutos en Radio Santa Fe. Y a propósito de este tremendo cantante, tenemos en la línea telefónica a don Gilberto Salsa Camará, periodista Jairo Pulgarín. Germán, yo decía hace algunos minutos que a Gilberto lo conozco hace unos 30 años, vinculado a la industria del entretenimiento, a la industria de la noche en Bogotá. Es una industria que genera miles y miles de empleos, que genera miles y miles de ingresos y que le da la oportunidad de alimentar y proteger, por supuesto, a miles y miles de familias en Bogotá y en todo el país. A mí la sensación que me dejó el presidente anoche y la sensación que me ha quedado por las decisiones que toman las autoridades distritales es que esto va para largo. Y que la crisis y la pesadilla de las familias que viven de la noche va a continuar por largo tiempo. Por eso he invitado a Gilberto para que desde su perspectiva de empresario, desde su perspectiva de hombre que conoce la industria desde hace más de 30 años, nos cuente cuál es la situación y qué avisoran en el futuro inmediato para la industria de la noche en Bogotá. Mi querido Gilberto, bienvenido a Radio Santa Fe, y como lo dice el eslogan, dígale a Pulgarín. Jairito, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Un saludo para ti, para la mesa de trabajo y para toda la audiencia. Pues ahí, como que lo decía el disco que tenías de fondo, ¿no? No hay tiempo para tristezas, pero realmente la tristeza se está alargando un poco, como bien lo describiste tú. Me doy cuenta que los dirigentes de este país se han empeñado en crear, especialmente para esta industria del entretenimiento, muchísima desesperanza, lanzando fechas al aire, generando compromisos mentales en todas las personas que dependemos directamente y en forma indirecta, como los 14 empleados que tengo yo, de el entretenimiento nocturno, ¿verdad? Me parece que ellos, en lugar de estar generando esperanza y fe en las familias, en este momento nos encontramos pues en una crisis altísima, porque desde el 14 de septiembre nosotros no recibimos ningún ingreso. Pero aparte que no recibimos ningún ingreso, no recibimos tampoco ningún apoyo del Estado, ya que el Estado hasta este momento no nos ha brindado ningún salvavidas para nosotros poder estar pues como comercialmente vivos, como tú lo estabas diciendo. Gilberto, pero a mí sí me gustaría que nos contaras cómo ha sido este proceso a lo largo de estos 3 meses. Ya vamos para más de 100 días y esto, pues, sin lugar a dudas, ha sido una tragedia para millones de familias en Colombia. Particularmente para ustedes, ¿cómo ha sido la situación? ¿Cómo han vivido este momento y cómo han sorteado esta situación? Pues Jairo, tú lo estás describiendo. Realmente es una situación muy difícil, como te decía. Desde el 14 de marzo nosotros cerramos, porque cerramos de primera que todo el comercio en general. De ahí en adelante, nosotros, los que dependemos directamente de esto, no hemos recibido ningún tipo de ingreso para nosotros, para nuestras familias, tampoco la gente que depende de esto.
Y tú comprenderás que los servicios de los establecimientos siguen corriendo, los arriendos se siguen pagando o se deberían seguir pagando, y realmente hemos dado con la inclemencia de otro problema anexo a esto, que son las inmobiliarias, que se están encargando de no pactar algunos arreglos que por un decreto lo manifestó el gobierno, y resulta que las inmobiliarias están intentando sacar parte de esto para ellos no perder, y entonces nos están exigiendo el 100% del pago del canon de arrendamiento, cuando ustedes comprenderán, cuando uno no está recibiendo un centavo, cómo puede pagar el arriendo, y son arriendos costosos. Realmente nosotros estamos hablando que Bogotá es una ciudad supremamente costosa, entonces los arriendos que se pagan por entretenimiento son altísimos y en este momento pues completamente difíciles de pagar. Entonces, de ahí para adelante se deriva todo lo que es el manejo de una economía, que no solamente es el no poder pagar servicios, sino el poder llevar el almuerzo a la casa, llevar la comida a la mesa. Realmente esto es una situación muy preocupante, y como te decía, el gobierno en este momento no nos ha visto. Nosotros somos invisibles para el gobierno. ¿Por qué? Pues probablemente porque ellos se han encargado de que la vida nocturna no hace parte probablemente de lo que ellos están diciendo como de esa parte del equilibrio de la sociedad. Nosotros somos parte del equilibrio de la sociedad, porque en nuestros sitios la gente va, se distrae, deja sus penas, y aparte de eso pues se olvidan un poco de tanto dolor que tenemos en estas ciudades tan agobiantes y en este país con tanta desesperanza. Y me da la sensación, Gilberto, no sé si tú tienes la misma impresión, de que las autoridades creen que es un tema de segundo orden. No, deje eso allá y miramos a ver después cómo resolvemos el tema. Pero es que aquí están los restaurantes, aquí están los bares, aquí está la industria del entretenimiento, como tú lo dices también, hay que llamarlo de esa manera, la industria del desahogo emocional, del desahogo afectivo, del desahogo laboral. La gente cuando va a escuchar música, cuando va a bailar, lo hace con el propósito básicamente de romper con la pesadumbre de la semana, con el dolor de la semana, con las dificultades de la semana. Entonces yo creo que no hay que mirar como con cierto desdén. Yo noto cierto desdén en las autoridades frente al tema de lo que está pasando con las familias, que no son 2, que no son 3, que son millones de familias que viven de esta industria del entretenimiento, Gilberto. Pues Jairito, realmente el país se hizo con nosotros los de la vista gorda. Según los análisis de Asobares, en el país son más o menos 50.000 afiliados a ellos, que son los bares, y nosotros tendríamos que contar el otro medio, que es Acodres, que es el gremio que reúne los restaurantes, que nos están teniendo en cuenta. Entonces, si contamos solamente los bares, estamos hablando de 50.000 familias que están dependiendo directamente de los bares, del entretenimiento, y pues ahí también están los gimnasios y todo este tipo de sitios donde aparentemente los teatros, donde la gente no se puede reunir, y es la lúdica para mantener el equilibrio social, como yo te decía. Pero te estaba explicando que para el gobierno nosotros somos invisibles, exceptuando para la DIAN, porque nosotros pagamos impuestos, y son bastantes impuestos los que estamos pagando, y frente a esto el gobierno no se ha pronunciado, porque los impuestos para nosotros siguen corriendo, así como siguen corriendo los servicios, el agua, la luz, los arriendos, y obviamente la poca mesada que ya en este momento le podemos dar a nuestros empleados. Si los grandes magnates de esto, los grandes empresarios como Andrés, que ustedes seguramente ya lo han leído, se declaró en quiebra porque tiene 4.000 empleados, entonces súmale a eso la cantidad de gente que está en el asfalto en este momento y que no está recibiendo absolutamente nada, está engrosando las filas de desempleo, está engrosando la desesperanza, y no sabemos qué va a pasar. Cuando el gobierno en este momento no ha dado una solución de créditos, porque lo que hizo fue
tirarle la pelota a los bancos, y los bancos, claro, en este momento está diciendo sí, el gobierno realmente dijo que les prestáramos. Pero cuando tú vas a un banco te piden hasta el RH del abuelito para poderte prestar la mínima cantidad, y lo que argumentan ellos es que como nosotros no estamos trabajando, realmente no somos gente en los cuales ellos puedan hacer préstamos porque seguramente no es fácil de cancelarlos. Luego nos cerraron las vías y nos cerraron las puertas por todo lado. El gobierno en este momento se olvidó que nosotros existimos, pero por eso te digo, vuelvo y repito, para la DIAN seguimos existiendo, somos los únicos que seguimos existiendo porque los impuestos nos los están cobrando de la misma manera. Me queda muy claro, Gilberto, me queda de verdad absolutamente claro el panorama que están afrontando ustedes, que además no es de verdad nada alentador, porque no sabemos a ciencia cierta cuándo va a terminar esto. Ya escuchábamos el testimonio de Angélica Pinzón hablando desde Italia, contándonos que ya se abrieron los bares, que ya se abrieron los restaurantes, que la gente está tomando las precauciones, que con todos los protocolos necesarios se han tomado las distancias. Aquí en Colombia lo único que vemos es un panorama sombrío frente a una situación que cada vez es más insostenible. Porque repetimos, aquí de lo que se trata es no solamente, por supuesto, de tener precauciones y tener cautela y proteger la vida de las personas, es también proteger el ingreso de millones de familias que dependen de una economía productiva, que dependen de una economía activa y que hoy de verdad están siendo víctimas de una verdadera catástrofe social y económica. Querido Gilberto, nuestra solidaridad. Te enviamos un abrazo muy grande acá desde los micrófonos de Radio Santa Fe y por supuesto que seguiremos en contacto contigo para saber qué desarrollos y qué evolución tiene esta crisis de todo el gremio del entretenimiento en la noche que tenemos en Bogotá y que por supuesto son fuente de ingresos y de empleo para muchas familias en la capital del país. Jairito, muchas gracias por la oportunidad, pero quisiera agregar algo, y es que ya que nombraste lo que está pasando en Italia, nosotros le pasamos al Ministerio, o a Soares, le pasó al Ministerio de Salud el protocolo, que es el protocolo muy parecido a lo que está generándose en Europa, y de pronto un poco más completo, pero frente a eso no ha habido ningún pronunciamiento. La otra es que nosotros el 30 de junio se termina el decreto que supuestamente era un alivio para todo el comercio, pero resulta que nosotros seguimos cerrados y no va a haber más decretos porque el gobierno hoy no ha tenido pronunciamiento frente a nosotros para aliviar lo que ya estamos diciendo frente a las cargas de arriendos, de empleados, de impuestos, de servicios. No ha habido, el gobierno no ha pensado en de pronto si va a mantener por un tema de salud pública estos sitios cerrados, pues también tiene que haber un alivio para nosotros como establecimientos que ya sabemos que pertenecemos al comercio y que pagamos impuestos y que aparte de eso tenemos gastos y mantenemos familias. Pero te agradezco mucho, Jairito, por la oportunidad de utilizar estos micrófonos y ojalá esto ayude a que la gente se sensibilice un poco frente a esta situación tan delicada que estamos llevando nosotros. Completamente de acuerdo. Y gracias, Gilberto, por compartir estas reflexiones con todos los oyentes de Radio Santa Fe. Ahí lo escuchas, mi querido Germán. Ese es yo podría decir que es el diagnóstico, es el más fiel diagnóstico de esta tragedia social y económica que están viviendo también los empresarios, los empleados y la gente que vive de la industria del entretenimiento, la gente que vive de la noche y que, como lo decíamos ahora, son fuente de ingreso muy importante para miles de familias en la capital del país. No había pensado, por ejemplo, Germán, en todos los músicos que trabajan en esos bares. ¿Qué están haciendo esos músicos? Pues están desocupados. ¿Qué están haciendo los muchachos que sirven, por ejemplo, como transportadores, los taxistas, que siempre en la noche encuentran un refugio para sus esquilmadas finanzas?
Yo siempre hablo con los taxistas y me dicen, a mí me salva la semana el viernes. ¿Y qué hacemos ahora si el viernes es un día casi que común y corriente? Muy complicado, muy complicado. De verdad que esto está llegando a unos niveles muy dolorosos y profundamente desgarradores para quienes viven de la industria del entretenimiento, para quienes dan alegría, para quienes llevan un poquito de sosiego, a quienes terminan la semana agobiados por el peso del trabajo o por el peso de las responsabilidades. Mañana, a propósito de estos temas, Germán, tendremos otros testimonios, hablaremos con nuestros oyentes, vamos a invitar a nuestros oyentes también a que mañana nos acompañen después de las 12 del día. Y ya lo saben, cuando usted tiene algo que decir, cuando usted tiene algo que no lo deja vivir, cuando tiene algo que lo hace sufrir, pues sencillamente no tiene que dar vueltas. Levante el teléfono, llame a Radio Santa Fe y dígale a Pulgarín. Me paran siempre en la calle.